Y pues vamos a ir de lleno con la lección del día de hoy. Hoy estamos con la lección número 18, con el estudio número 18 acerca del libro de Jueces. Y hoy nos vamos a adentrar tal vez al juez del que más se habla en todo el libro, ¿verdad? Que es Sansón. Antes vamos a orar de nuevo, vamos a pedirle de nuevo al Señor que bendiga este tiempo y ya nos metemos de lleno en la enseñanza. Padre, de nuevo en tu presencia, rogándote que por favor tu Santo Espíritu nos ilumine para la comprensión y la aplicación correcta de tu palabra, de la Escritura. Guíanos, danos corazones humildes y sensibles. Ayúdanos, por favor, a poner en práctica lo que aprendamos. Ponemos en tus manos este tiempo, cada una de las personas que está acá en el templo, cada una de las personas que escuchará este mensaje, los que están por venir también, que los cuides. Y te rogamos, Padre Celestial, que sea tu Espíritu hablando y no sabiduría humana. Muchas gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, lección número 18 entonces tiene como título Sansón, el anuncio de su nacimiento. Hoy no nos vamos a meter en la vida de Sansón, nos vamos a enfocar solamente en el momento en el que se anunció que él iba a nacer. Esto basados en Jueces capítulo 13, del versículo 1 al versículo 23. Por unos cuantos versículos, no vamos a terminar el capítulo 13, pero ya nos vamos a entrar entonces a la vida de Sansón, específicamente el día de hoy, en el anuncio de su nacimiento. Y antes de iniciar me gustaría hacer una pequeña pregunta. Cuando escuchamos el nombre Sansón, ¿qué viene a nuestra mente? Y con completa sinceridad y franqueza, diga qué viene a su mente. Fuerza, un hombre fuerte, grande, musculoso. Sí, eso viene a la mente de todos generalmente, ¿verdad? Ok. Ciertamente es un hombre que fue engañado, ¿verdad? Y que hubo una mujer como parte de ese engaño. Y pues sí, Dios lo usó en su último respiro, ¿verdad? Para su gloria. Pero digamos, la imagen que se nos viene al cerebro, como el dibujito, ¿verdad? Que se nos viene a la mente cuando pensamos en él. Sí, ciertamente es un hombre grande, un hombre fuerte. Yo no sé si inmediatamente se lo imaginó con el pelo largo, ¿verdad? Con unas trenzas, yo no sé, ¿verdad? Bueno, sí, eso es lo que se nos viene a la mente. Pero la meta que tenemos cuando estamos estudiando esta lección a la luz de la Escritura es quitar de nuestra mente cualquier imagen que no sea bíblica y analizar la historia de Sansón tal y como la Biblia expresa que es la historia de Sansón. Porque si usted se pone a pensar, en la Biblia en ningún lugar se dice que Sansón era musculoso, pero es la imagen que se viene, ¿verdad? Obviamente lo imaginamos así porque él era muy fuerte, pero su fuerza ¿de dónde venía? Venía de Dios. Y de hecho, yo no sé, ya me estoy adelantando, pero ¿recuerdan cuando la mujer decía, díganos el secreto de su fuerza? Si él fuera musculoso, muy probablemente no le hubieran preguntado cuál era el secreto de su fuerza, ¿verdad? Sino que muy probablemente su aspecto tal vez era grande, tal vez no, no sé. Pero la Biblia no se enfoca en esos detalles, se enfoca en otros detalles y nosotros nos podemos enfocar en los detalles en los que se enfoca la Escritura, ¿verdad? Entonces, la meta con estas enseñanzas es desechar cualquier imagen no bíblica que tengamos en nuestra mente sobre su historia y concentrarnos en lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. El énfasis no debe estar ni en sus músculos, ni en su cabellera, sino en su Dios. El énfasis de la historia de Sansón es el Dios de Sansón, no es Sansón como tal. Dios obró por medio de Sansón y el énfasis en esa oración es Dios. Dios obró por medio de Sansón. Y bueno, de Sansón podemos decir de manera introductoria que es un juez bastante peculiar, es un juez muy diferente a todo lo demás que hemos leído en el libro de los jueces. En algunos sentidos, muchas de las cosas que nosotros vamos a ver en Sansón son nuevas y nunca antes habían ocurrido hasta Sansón. Por ejemplo, que se anuncie su nacimiento, nunca había sucedido esto con ningún otro juez. Su voto religioso, que hoy vamos a hablar un poco de eso, que era nazareno a Dios. El énfasis también de su debilidad por las mujeres. No se había mencionado ese pecado tan explícito en ningún otro juez.
La figura de sus padres en la historia es, yo creo que la única historia de un juez de Israel en que los padres están casi que en toda la historia metidos, ¿verdad? En algunos jueces se mencionan sus padres, pero luego pierden protagonismo. Sin embargo, en la vida de Sansón, los papás de Sansón están allí prácticamente que en toda la historia. Y estas son cosas que diferencian a Sansón de los demás. Además, es el juez del que más se habla en el libro de Jueces. Prácticamente son 4 capítulos completos dedicados a la historia de Sansón. 4 capítulos completos. No ha habido ningún otro juez con esa extensión de texto para dedicarle tiempo al estudio de esta historia. Y bueno, ciertamente también podemos decir que Sansón es el último juez en el ciclo descendiente del pueblo. El último juez en el ciclo descendiente. Recuerdan que la historia de Jueces, el libro de Jueces, como una historia grande, como un solo libro, nos narra una espiral descendiente en la espiritualidad y la moralidad del pueblo de Dios. Sansón es el último juez de esa espiral descendiente y por tanto es uno que descendió mucho. Y podemos, como lo hicimos en las primeras lecciones de este estudio, podemos comparar la vida de Sansón con la vida de otros jueces y podemos llegar a ver que Sansón falló, que Sansón se equivocó, que Sansón pecó, que Sansón fue un mal líder para su pueblo. Tal vez el hecho de que su historia sea la historia más larga de todo el libro tenga un propósito. Y el propósito es capturar la intención de todo el libro de Jueces en una sola historia. O sea, la historia de Sansón captura la intención de todo el libro de Jueces en solamente 4 capítulos. ¿Y cuál es esta intención del libro de Jueces? Mostrar que el pecado trae juicio y que la misericordia de Dios a pecadores arrepentidos trae liberación y victoria. Todo el libro de Jueces hace énfasis en que el pecado trae juicio de Dios. Pero la misericordia de Dios se derrama sobre vidas de pecadores arrepentidos. Y cuando nosotros estudiamos la vida de Sansón, pues prácticamente esto es lo que describe la historia. Dios trae juicio. El pecador no siempre se saldrá con la suya, pero aún en el último respiro de la vida del pecador, si éste se arrepiente, Dios extiende su misericordia. No nos vamos a adelantar más con la historia de Sansón y hoy nos vamos a concentrar entonces en esta lección introductoria en un punto en particular de toda su historia. El anuncio de su nacimiento. Fue anunciado su nacimiento como algunos personajes bíblicos tienen la oportunidad de que su nacimiento fue anunciado. No predominan los anuncios de un nacimiento, pero sí hay algunos anuncios de nacimientos y a Sansón le corresponde estar en la lista de ellos. Lo primero que vamos a hacer entonces es adentrarnos en el contexto nacional y en el contexto familiar en el cual se anuncia su nacimiento. Capítulo 13 del libro de Jueces, vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Jueces 13, 1 y 2, dice: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Esos 2 versículos nos muestran primeramente el contexto nacional y luego el contexto familiar en el cual nosotros estamos situados. Y lo primero que aparece en el texto es que el ciclo espiral descendiente vuelve a repetirse. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Cuántas veces hemos leído ya esto en el libro de Jueces? ¿Verdad que ya es repetitivo, bastante repetitivo? Que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Pero no perdamos de vista que ya han pasado muchos años, ¿verdad? El libro de Jueces comprende una gran cantidad de años entre una historia y otra. Han pasado muchos años y esto nos muestra que los ojos de Dios ven la maldad de cada individuo y los ojos de Dios ven la maldad de cada generación. No es que pasan los años y que ya Dios deja de ver la maldad de los hombres, sino que siguen pasando las generaciones y Dios sigue viendo la maldad de los hombres. Para entender este punto, mis hermanos, los pecados de los seres humanos
siguen estando siempre, todos ellos, ante los ojos del Señor. El Señor pone sus ojos siempre sobre los justos y los injustos también, dice su palabra. Los ojos de Jehová están siempre sobre ellos. Están siempre sobre nosotros. No hay maldad que se esconda de los ojos de Dios, aunque pasen los años. Ya pasaron muchos años, aquí estamos en la historia de Sansón, ya pasaron muchos años desde aquella historia de Otoniel, ya pasaron muchos años, pero Dios sigue viendo los pecados de las generaciones. Y hoy en día, ya pasaron muchos años, estamos en el 2021, han pasado muchos años, hay pecados que se están cometiendo, socialmente hablando, pero Dios sigue viendo los pecadores y los pecados siguen estando ante sus ojos. ¿Para qué sirve hacer estas afirmaciones? El hecho de entender que Dios sigue viendo a los pecadores. Bueno, para entender que no hay maldad que se esconda de sus ojos y para entender que Dios sigue estando en el control. Dios está en el control de la historia. Cuando nosotros estudiamos el libro de Jueces, no debemos interpretar como que se le salió de las manos a Dios el asunto. No, Dios está en control. Y en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, el caos nacional era una respuesta de Dios al pecado de los hombres. Dios lo utilizó precisamente como una penitencia para castigar, para corregir el pecado de su pueblo y para encaminar a su pueblo al arrepentimiento, para encaminar la historia al pesebre de Belén. Dios no tenía en sus planes que Israel fuese exterminado como nación. Dios tenía en sus planes que Israel tuviera un corazón sensible y humillado para el cumplimiento y el desarrollo de su plan perfecto. Dios sigue viendo la decadencia espiritual y moral en la que nosotros estamos viviendo. Y Dios sigue viendo las injusticias que los seres humanos experimentan. Pero Dios está en control. Y Dios sigue siendo soberano. Y no hay nada que lo quite de su trono. Él sigue siendo rey. Muy bien, continuando con este tema, también en el versículo se menciona, capítulo 13, versículo 1, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Aquí ya también se nos dice la cantidad de años en los cuales ellos están siendo oprimidos por los filisteos y se nos menciona específicamente cuál es el enemigo. Los filisteos son personas que dominaron el área específica donde se está desarrollando esta escena, dominaron esa área durante 40 años. Y aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Debemos recordar que los jueces de Israel no eran hombres que se levantaban y lideraban toda la nación, sino que eran hombres que se levantaban y lideraban ciertas regiones específicas. Por eso, cuando usted hace la suma de la cantidad de años, ¿verdad? Algunos jueces podríamos decir que se traspapela su liderazgo. Entonces, que alguno está juzgando por el lado norte, mientras que otro está juzgando por el lado sur, unos por el lado oeste, mientras otro está por el lado oeste, y las cuentas del desarrollo de los años calzan con luego eventualmente el nacimiento del rey David, el primer reinado, de Saúl, y luego el nacimiento del rey David, y las fechas calzan entre sí. Entonces no necesariamente estamos hablando de un líder que se levanta sobre toda la nación, sino que muy probablemente líderes que se levantan sobre regiones en específico. Teniendo en cuenta esto, tenemos que decir y recordar que los filisteos ya se mencionaron en el libro de Jueces. Acompáñenme a Jueces capítulo 10. Jueces capítulo 10. Dice, a partir del versículo 6, dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. ¿Recuerdan esta historia? La vimos hace poco, ¿verdad? Cuando Dios levanta a Jefté. Versículo 7, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en las manos de los filisteos y en la mano de los hijos de Amón. Ya se mencionaron los filisteos, queda claro. Pero ¿dónde sufrieron los hijos de Israel? Versículo 8.
los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Lo vimos, al otro lado del Jordán. Esto nos sitúa en el sector este de Israel. Cuando usted lea, al otro lado del Jordán, se está refiriendo a la región que está menos cerca de la costa. ¿Sí? Y recordando que Jordán no es un mar. Tal vez es algo básico, pero bueno, hay que recordarlo. Son aguas, pero no es un mar. Para ejemplificarlo de la mejor forma, voy a pedirles que usemos aquellos recursos que a veces nuestras Biblias traen y no los usamos tanto, ¿verdad? Si usted se va al puro final de su Biblia, es muy posible que usted tenga un mapa que se llama la división de las tribus. Si usted lo tiene, me confirma, y si no, no se preocupe. La división de las tribus. Ya se están ahorrando tinta las editoriales, ¿verdad? Y hay algunas Biblias que no traen mapa. Hay un mapa entonces que se llama la división de las tribus. En ese mapa le voy a pedir que hagamos este experimento. Identifique el río Jordán. Si usted identifica el río Jordán, es la línea que divide el mapa a la mitad y mitad, ¿verdad? Cuando usted ve a su derecha, mientras usted está viendo el mapa y ve a su derecha, va a ver Manasés Oriental, Gad, Rubén. Esas serían las tribus que están ubicadas hacia el sector este. Pero las tribus que están ubicadas al sector oeste, al sector más cercano al mar Mediterráneo, tenemos a Manasés, a Efraín, a Benjamín y tenemos a Dan muy cerca de la costa. Yo creo que Dan y Manasés son aquellas tribus que más costa tienen. Lo notan en el mapa, si lo tienen por allí cerca. Y notarán que Dan no solamente se ubica ahí, sino que también tiene otra ubicación al norte del mapa. Que esta ubicación está más lejana. Yo creo que es una de las únicas tribus que tiene esta doble ubicación y ya todo eso tiene todo un desarrollo histórico que no tengo el tiempo para narrarlo. Lo interesante de esto es, y bueno, ya que investigó su mapa, y si no, se lo dejo de tarea para que llegue a su casa y lo investigue, lo interesante de esto es que Dan está allí, en esa costa que muchos le llaman la cordillera filistea. La cordillera filistea. Básicamente la cordillera filistea es toda esa sección costera que usted ve en el mapa. Y ellos dominan y dominaron muchísimo tiempo en esa región. De hecho, yo no sé si alguien ha escuchado algo acerca de la etimología de la palabra filisteos. O tal vez se le parezca a alguna palabra que usted y yo reconozcamos. Filisteos. Haga mente si esta palabra se le parece a alguna. Normalmente en los púlpitos se habla de un tipo de amor, ¿verdad? El amor filial. Y muchos empezaron a decir que filisteo, porque teo es la partícula para hablar de Dios y fileo es la partícula para hablar de amor. Muchos empezaron a decir que filisteo era una palabra compuesta que significaba amado por Dios o amantes de Dios. Pero cuando usted ve la historia de los filisteos, no, esta definición de su nombre no compagina absolutamente en nada con su desarrollo. Algunos historiadores y algunos estudiosos dedicaron tiempo a seguir estudiando el tema y se dieron cuenta que en la Septuaginta no se traduce como filisteo, sino como fileaesteo. Y lo que quiere decir esa palabra lo que quiere decir es los pueblos emigrantes que vienen del mar. Esta palabra derivó a una palabra que hoy en día se utiliza, que es palestinos, porque la F se convirtió eventualmente en una P, ¿verdad? Por la pronunciación fonética, y entonces dejó de pronunciarse filisteo y se empezó a pronunciar Palestina. ¿Entendemos eso, verdad? Pero vean lo interesante. En la propia etimología de la palabra ya se nos dice que son emigrantes que vienen ¿de dónde? Del mar. Claramente esto compagina con el hecho histórico de que ellos se hayan asentado en qué tipo de regiones. Regiones costeras.
y prácticamente dominaron en aquello que es conocido como la cordillera filistea, que es todo lo que está en la costa del mar Mediterráneo. Y todo esto es un panorama bastante interesante que nos ayuda a tener un ejemplo. Cuando usted compara a Israel con los filisteos o con la tierra de los filisteos, usted se va a dar cuenta que Israel es muchísimo más grande que los filisteos y podrían tener muchísima más fuerza que los filisteos. Pero si los israelitas están peleando tribu por tribu y usted compara Dan contra los filisteos, entonces es más lógico que los filisteos le ganen a una sola tribu. Y esto también habla de las implicaciones de la división. Y tal vez esto también nos podría dar un reto para nosotros como iglesia. Porque qué desventajoso es que como iglesia estemos peleando en la individualidad, más bien cuando el Señor nos está llamando a la comunidad para pelear juntos. Pero ahí está la tribu de Dan con una porción de tierra pequeña peleando contra toda una región que tiene dominio sobre toda la costa del mar Mediterráneo. Bueno, Dios fortalece a los filisteos. No es la primera vez que los filisteos se mencionan, ya los vimos en Jueces capítulo 10, del 6 al 8. Y en este caso estamos hablando de Israel estando situados en la región oeste del Jordán. Esto lo deducimos porque en Jueces capítulo 13 se menciona de dónde eran los papás de Sansón. Y eran de Sora, de la tribu de Dan. Entonces, deducimos muy claramente que la escena de los hechos está ocurriendo, ¿dónde? En el sector oeste de la tierra, más cerca de la costa. Y habiendo pasado ya este panorama histórico, que es bastante importante, también debemos decir que en esta ocasión la afectación es a los que están más cerca de las costas de las tierras filisteas, es decir, la tierra de Dan. Y entonces también tenemos que recordar que la cordillera oeste en su momento no pudo conquistar a los enemigos de la región, pero Dios luego los fortaleció y ellos, en vez de conquistar a estos enemigos, ¿qué hicieron? Los hicieron tributarios. Jueces capítulo 1, repasemos un poquito. Jueces capítulo 1, versículo 34 al versículo 36. Dice: los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, es decir, Manasés y Efraín, y si usted se devuelve al mapa, va a ver cómo las tribus de Manasés y Efraín están allí dándole soporte a la tribu de Dan. Dice, cuando la casa de José cobró fuerzas, o sea, tenían la oportunidad de exterminarlos, ¿y qué dice? Lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Eso nos ejemplifica un poco la costa y el sector norte de la tribu de Dan. Qué triste, ¿verdad? Que ahora lo que están sufriendo, 40 años de opresión, es porque en su momento, cuando tuvieron las fuerzas, no exterminaron un pecado, no exterminaron un pueblo desde la raíz. Lo cual vuelve a ser una aplicación para nosotros al día de hoy, de que no exterminar pecados desde su raíz, con las fuerzas del Espíritu y con la armadura de Dios, puede tener consecuencias a largo plazo en nuestra vida personal. Luche en las fuerzas de Dios contra aquellos pecados que dominan su corazón. Porque ignorar esos pecados puede llegar a tener consecuencias desastrosas. Y el pueblo de Israel es una evidencia de eso. No nos quedemos de brazos cruzados, hermanos. Cuando un pecado está ahí día tras día, mes tras mes, año tras año, no podemos simple y sencillamente ignorarlo y vivir como si nada pasara. Dios nos está llamando a una vida apartada, a una vida santa. Muy bien, los filisteos son enemigos muy diferentes a todos los demás enemigos que Israel ha tenido. Muchos de los otros pueblos acostumbran a hacer coaliciones. ¿Se recuerdan? De hecho, en la historia de Jefté, los amonitas y los moabitas, juntos. Esto es muy característico en la historia antigua. Algunos pueblos unen fuerzas para conquistar a otros pueblos. ¿Sí? ¿Se recuerdan, por ejemplo, la historia de Sodoma y Gomorra? Es interesante, ¿verdad? Que siempre que mencionamos este lugar, mencionamos los dos lugares y en nuestra mente está como si fuese un solo lugar, pero es una coalición.
Y de hecho no es una coalición de 2 lugares, es una coalición de 4 lugares. Pero siempre olvidamos a los otros 2 que también fueron consumidos por el fuego de Dios. Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, ¿verdad? Son 4 lugares que fueron juzgados por Dios. Y esto pasa mucho en la región antigua, en la historia antigua. Hay coaliciones, hay uniones para tener más fuerzas. En el caso de los filisteos, ellos no tienen alianza con otros específicamente hablando, aunque probablemente sí las tuvieron, pero no era su fuerte. Su fuerte era un sistema de gobierno bastante particular. Era un sistema de gobierno en el que acostumbraban a poner príncipes. Y de hecho, el número se repite constantemente. Eran 5 príncipes. Vean en Jueces capítulo 3, versículo 3. Dice, los 5 príncipes de los filisteos están dentro de la lista de las naciones que fueron dejadas por Dios para probar a Israel. Los 5 príncipes de los filisteos, y sigue la lista, los cananeos, los sidonios, los heveos, etc. Pero notaron que en Jueces 3, los filisteos ya eran gobernados ¿cómo? Con 5 príncipes. Y ahora, avancemos bastante a Primera de Samuel, capítulo 6. Primera de Samuel, capítulo 6. Y vean lo que dice versículos 16 al 18. Versículo 16. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Ahí fue cuando capturaron el arca y Dios envió tumores a cada uno de los príncipes, ¿verdad? Pero notan un detalle interesante. En Jueces 3, o sea, estamos hablando hace muchos años, eran 5 príncipes. Y en 1 Samuel 6 siguen siendo 5 príncipes. Y estamos seguros que no son los mismos porque ya han pasado muchísimos años. ¿Están claros conmigo, hermanos? Esto nos arroja lo siguiente, era un sistema de gobierno. No era la casualidad de que un rey tuvo 5 hijos, no, es que era un sistema de gobierno particular de los filisteos, poner 5 al mando. Y esto les dio mucho dominio en la sección costera. Y específicamente esto los fortaleció mucho como enemigos de Israel y no fueron exterminados sino ¿hasta cuándo? Hasta David, que es el que logró exterminar por completo a los filisteos. En primera instancia, venciendo a un filisteo en su primera batalla formal, ¿verdad? Tomando unas piedras del suelo y lanzándolas con el poder de Dios. Vieran que esta historia la tengo bastante fresca porque es la favorita de Felipe, ¿verdad? Y para mi mal, su personaje favorito es Goliat. Estamos luchando con eso todavía, pero él quiere ser Goliat y se para en la cama y dice, ¿cómo hace Goliat? Ja, 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 ¿verdad? Y juega que yo le tiro la piedra y él se cae. Pero bueno, seguimos luchando. Oren por mí. Pero ahí está la historia. En un eventual momento, Dios utilizó a David, el joven David, a vencer a un gigante, pero eventualmente en el desarrollo del reino de David se exterminaron a los filisteos por completo. Los filisteos entonces eran enemigos diferentes por esto, porque eran liderados por 5 príncipes. Y los filisteos entonces se mantuvieron a la distancia de otros reinos para establecerse completamente en la sección costera. Esto los fortaleció a pesar de su desventaja geográfica que ya mencionamos, que eran un pueblo más pequeño que Israel y aún así dominaron a Israel por muchos años. Esto los fortaleció y fueron una piedra en el zapato hasta los días del rey David. Y en medio de esta decadencia espiritual, que podríamos decir las cosas están muy mal, el pueblo volvió a hacer las cosas mal delante de los ojos de Dios y los filisteos están dominando el área, ¿qué podría salir peor? En medio de toda esta decadencia espiritual se menciona una historia todavía más triste que amontona tristeza, amontona congoja sobre la historia que estamos leyendo. O sea, quiero decir con esto que se menciona a una familia que no puede tener hijos, que viven en esa región. Que es el peor panorama que podría resaltar en esta escena.
Si la vida ya era fea estando en opresión, para la cultura judía la vida era peor estando sin hijos. Quizá para usted y para mí no sea tan fácil entender esto, pero es que el judío y para la cultura judía, la descendencia es algo vital. De hecho, es prácticamente la forma en la que ellos asocian la prosperidad de su vida. Usted y yo definimos que una persona es próspera ¿cómo? Porque tiene casa, porque tiene carro, porque tiene trabajo. Pero en la cultura judía, uno de los factores más importantes para definir que alguien era próspero tiene hijos. Y este panorama entonces nos muestra una familia que no puede tener hijos. El versículo 2 lo dice: había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Pero recordemos lo siguiente, hermanos. En el peor panorama que puede haber en una escena, Dios es capaz de usar lo peor para su gloria. Y en este caso Dios está usando una familia que no tiene hijos en medio de una tribu oprimida por un pueblo pagano. Pero Dios puso sus ojos en ellos y Dios está dispuesto a usarlos para ser glorificado. Dios puede usar lo peor. Si usted y yo volvemos a ver nuestra vida y decimos, somos lo peor, bueno, somos candidatos a que Dios nos use. El apóstol Pablo dijo, de los pecadores, yo soy el peor pecador de todos. Y Dios lo usó, porque Dios escoge a lo necio y a lo vil para avergonzar a lo sabio. Eso sí, Dios no nos deja siendo lo necio y lo vil, sino que Él es sabiduría de Dios en nosotros. Él nos transforma. Y aquí entonces ocurre lo siguiente, el ángel de Jehová se aparece. Esto es prácticamente el personaje principal de la historia de Sansón, el ángel de Jehová. De hecho se menciona más que en cualquier otra historia del libro de los jueces. Se menciona mucho el ángel de Jehová. Y de hecho hay otro dato interesante, cuando dice, y el espíritu descendió sobre, en la historia de Sansón se menciona muchísimo más que en cualquier otra historia de otros jueces. O sea, a cada rato el espíritu del Señor venía sobre Sansón, y en las otras historias eso solo se menciona una vez, pero en Sansón ocurre varias veces. Aquí vamos a ver la primera aparición del ángel de Jehová en la escena, capítulo 13, jueces 13, del 3 al 7, dice así. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril. ¿Se imaginan, verdad? Esto en esa escena. Sí, es lo peor que me está pasando. Viene un ser majestuoso que se me presenta enfrente y lo primero que hace es decirme una verdad. Usted es estéril. Pero no viene acompañado solamente de un mal mensaje, sino de un mensaje con esperanza. Dice, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni de quién era. Ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Esa es la primera aparición del ángel de Jehová en la escena. En esta aparición se le presenta a la mujer de Manoa, no sabemos su nombre, nada más se le llama la mujer de Manoa. Y las palabras son bastante claras, tú eres estéril, pero vas a tener un hijo y tu hijo será nazareo. Nazareo, no nazareno, ¿verdad? Hay que hacer esa aclaración y de hecho en la transcripción de la lección está el error y dice nazareno, si usted la va a descargar, corríjalo, es nazareo. Y aquí hay que hacer la aclaración de que nazareo no es lo mismo que nazareno, ¿verdad? Nazareno es que viene de Nazaret y nazareo es un voto específico. Cuando usted piensa en Jesús, no piense que Jesús es nazareo. Jesús es nazareno porque viene de Nazaret.
Pero nazareo es un voto religioso de personas que se dedican específicamente al servicio del templo y a la adoración. Eso está especificado en Números capítulo 6. Le voy a pedir que me acompañe. Números capítulo 6. Del versículo 1 al 5, dice así, Números 6, del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová, o sea, personas dedicadas a Jehová para el servicio de Dios, iban a tener órdenes en particular. ¿Cuáles son? Se abstendrá de vino y de sidra. Esto lo pidió el ángel. Vean que lo pidió aún antes de que Sansón naciera. Le dijo a la mujer de Manoa que ella se tenía que abstener de esto. Alguien dirá, pero qué dicha que se abstenga de tomar, ¿verdad? Pero tal vez es una mala comprensión de lo que el vino es en esa época, ¿verdad? El vino en esa época era prácticamente el líquido que nutría a las personas porque muchas de las aguas estaban contaminadas. Entonces el vino era muy utilizado precisamente por la pureza que tenía y porque no iba a enfermar a los organismos. Entonces dice, no tomarás vino ni sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, y tampoco comerá uvas frescas ni secas, o sea, en diciembre no podía comer uvas, ¿verdad? Un nazareo. Dice versículo 4, todo el tiempo es un nazareato de todo lo que se hace de la vid, de los granillos, hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Eso lo pidió el ángel? Sí, lo pidió el ángel explícitamente. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento de Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Esto nos indica que el cabello largo era un indicativo que marcaba una diferencia. O sea, que la gran cantidad de personas usaba el cabello corto y para diferenciar a alguien se usaba el cabello largo. ¿Me voy a entender? Entonces, cuando usted ve los dibujitos de muchas escuelas de dominical y todo esto, donde todos tienen el pelo largo, muy probablemente ya hay un error, ¿verdad? Porque más bien tener el pelo largo era algo que distinguía a las personas y no algo que los caracterizaba a todos. A veces pensamos de esas personas demasiado primitivos, ¿verdad? Como que si no tuviesen tecnología, pero tenían su tecnología, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis aquí muy pequeño. En un curso de la universidad estaba viendo todavía artefactos aún antes de Cristo y un artefacto que traía grabado, le pertenezco a fulano de tal. Traía esa grabación y era una aguja, una prensa que se usaba para sostener el vestido de las mujeres, que eran telas, ¿verdad? Y que en el hombro se sostenían. O sea, tenían toda una ingeniería. A eso es lo que voy. No por ser de esa época, imagínense, entonces también se podían cortar el pelo. Tampoco eran primitivos, ¿verdad? Y bueno, dice el versículo 6, todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta. Este detalle guardémoslo por ahí en la mente, porque tal vez explícitamente no lo mencionó el ángel, pero el ángel sí mencionó que él iba a ser nazareo. Y eventualmente vamos a ver en algunas escenas donde Sansón se acercó a cuerpos muertos, ¿verdad? Y bueno, ya no me voy a adelantar más. Ahí vimos explícitamente lo que significa un nazareo. Es un voto a Dios para la dedicación y el servicio en adoración al Señor, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que decir lo siguiente: ningún juez había sido nazareo antes de todo esto. ¿Por qué? Porque esto trae dificultades para ser un juez. El hecho de que no se pueda acercar a persona muerta, prácticamente que lo aleja del campo de batalla. Es una persona completamente dedicada a una labor casi sacerdotal, donde ayuda en el templo día tras día, en aquellos sacrificios que son para alabanza y adoración al Señor. Entonces lo aleja completamente de una esperanza militar y lo coloca más bien en una posición religiosa. Y esto nunca había ocurrido antes. Nunca ningún juez había sido nazareno. ¿Por qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué ocurre con Sansón? Posiblemente porque Dios quiere comunicar algo. La victoria viene solamente ligada a una vida de adoración y de servicio a Dios.
La victoria no es simplemente algo de carácter militar. Y esto no solo sucedió en la historia de Sansón, sino en el Nuevo Testamento también. Las personas tenían la idea de que la victoria era militar y le decían al Señor: ¿cuándo restaurarás el reino? Pero el Señor les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones. Vayan y prediquen el evangelio mejor. No es algo militar, es algo espiritual. Muy posiblemente Dios permitió que Sansón, o Dios pidió que Sansón fuera nazareo para mostrar ese énfasis. La verdadera victoria debería venir desde un énfasis espiritual y no militar. Hasta el momento, casi todos los jueces que hemos leído tienen un fuerte énfasis militar. Personas fuertes, valientes, que se levantan y vencen, pero ninguno había sido caracterizado por la adoración constante a Dios. Hasta Sansón, bueno, y eso fue lo que se anunció, no precisamente lo que cumplió en su vida, ¿verdad? El hecho de que un juez sea nazareo debía poner los ojos del pueblo constantemente hacia Dios, hacia el Dios que el nazareo adora y que el nazareo sirve. El pueblo tenía que estar viendo constantemente a ese Dios. Dios quería que los ojos de Israel vieran hacia el cielo, no hacia sus enemigos. Dios no quería a los israelitas viendo a los filisteos. Dios quería a los israelitas viendo al cielo. Y para eso quería a un líder nazareo que constantemente estuviera dirigiendo sacrificios al cielo. Por eso, mis hermanos, los líderes que Dios levanta hoy en día también no son aquellos que deben dirigir su vista hacia lo peligroso del mundo, sino hacia la esperanza celestial. Y de eso tenemos que cuidarnos todos. Si usted tiene un puesto en la iglesia donde le toca ser maestro, donde le toca guiar, donde le toca discipular, donde le corresponde aconsejar, sea lo que sea, cuidado de dirigir a las personas a las cuestiones meramente terrenales y no dirigirlos hacia el evangelio. Nosotros no estamos en la iglesia para hablar de temas ni políticos ni nada de eso. Estamos en la iglesia para dar una esperanza más importante que cualquier otra esperanza, una esperanza celestial. Eventualmente tocará hablar de política, eventualmente tocará, pero no es el mensaje trascendental. El cristiano habla del cielo, el cristiano habla del evangelio. ¿Amén? Muy bien. Las instrucciones entonces que en esta primera aparición da el ángel son bastante claras a la mujer de Manoa. Ella se espanta después de lo sucedido, va y se lo cuenta a su esposo. Sin embargo, él no está anunciando a un niño cualquiera, se está anunciando a un niño que antes de su nacimiento ya se dice claramente cuál es su propósito de vida. ¿Cuánto desearían algunos padres, verdad? Que eso se nos hubiese dicho antes de que naciera nuestro hijo. Nacerá Felipe en su caso y hará tal y tal y tal cosa. Y ahora sí lo voy a poder educar en eso. Bueno, en el caso de Sansón está sucediendo eso explícitamente. Dios está dictando el propósito de su existencia antes de que él nazca. Comenzará a liberar a Israel de la mano de los filisteos. Este propósito es muy interesante, primeramente por un punto, porque es un propósito realista. Este propósito dice, comenzará. O sea, Dios ya sabía de antemano que Sansón no iba a exterminar a los filisteos, sino que iba a comenzar a liberar a Israel de la mano de los filisteos, y eventualmente el que iba a liberar de una manera completa, ya lo dijimos, era David. Ya esto Dios lo sabía. Pero por otro lado, podemos decir lo siguiente: es un propósito milagroso, puesto que un niño que es nazareo antes de nacer es la esperanza para la opresión de un pueblo enemigo. ¿Notan aquí lo milagroso? Su niño va a ser nazareo y va a liberar a Israel. Voy a tratar de poner un equivalente sin menospreciar lo que la Escritura está diciendo. Pero imaginémonos que estamos en un conflicto contra alguno de nuestros países vecinos y nos tienen en opresión y nos están esclavizando y nos están matando. Se aparece un ser celestial y le anuncia a una mujer: lo que usted carga en el vientre es un monaguillo y nos va a salvar. Alguien diría: ¿perdón? Dígame que cargo, no sé, un ninja o
No sé, dígame otra cosa. Pero ¿cómo? ¿Alguien que va a estar ahí? Utilicé la palabra monaguillo, aunque no es de nuestro contexto, para tratar de capturar lo que probablemente aquí se está diciendo. Porque tal vez no lo vemos a simple vista, pero es que eso es lo que está pasando. Dios le está diciendo a la mujer, usted va a tener un niño que lo va a criar desde siempre nazareo y va a comenzar a liberar a Israel de la mano de los filisteos. ¿No es esto un milagro de la mano de Dios? Que pueda usar a alguien dedicado para los servicios de la adoración para liberar a su pueblo. Es un propósito milagroso también. Manoah queda sorprendido después de lo que sucede y su reacción fue muy diferente a la reacción de un hombre, a la reacción que esperaríamos de un hombre de esa sociedad. Estamos diciendo que Israel viene de pique, viene bajando espiritualmente y la reacción de Manoah fue, oró al Señor. Y esto es lo que nos va a llevar al siguiente punto de esta lección, la segunda aparición del ángel de Jehová. Esto del versículo 8 al versículo 21 y ya estamos prontos por terminar. Dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Manoah no está dudando. Él está afirmando de que lo que va a suceder es un hecho. Versículo 9, Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vio al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo, yo soy. Eso es interesante, ¿verdad? ¿Cómo se identifica como Jehová? Versículo 12. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, notan, no hay duda, cuando tus palabras se cumplan. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Nos remonta a Isaías 6, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre la peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Rápidamente vamos a decir unas cuantas cosas acerca de esta segunda aparición. Manoah ora a Dios, mostrando reverencia, mostrando sumisión. Como ya dijimos anteriormente, él no tiene dudas de lo que se le prometió. Él simple y sencillamente quiere dirección a sus pasos. Lo vimos en el versículo 8 y lo vimos en el versículo 12. Él da por un hecho de que lo que dice el ángel se va a cumplir. Él tiene fe. Y por otro lado, también es interesante notar cómo el ángel de Jehová se le aparece de nuevo a la mujer y no al hombre. ¿Notaron ese detalle? De ella no se nos dice el nombre, pero todas las apariciones del ángel de Jehová son hacia ella, no hacia él. Les pregunto, ¿hay algo familiar? ¿Esto lo remonta a alguna historia bíblica? De primera entrada cuesta un poquito. En Génesis, la mujer llevó a su marido al consejo de la serpiente, pero aquí la mujer lleva a su marido al consejo de Jehová. ¿Y notaron la diferencia? Qué interesante, ¿verdad? Que aquella mujer en Génesis, Eva, lleva a su marido a un mal consejo o a un mal consejero, pero esta mujer está llevando a su marido al consejo de Dios. Matthew Henry, un teólogo antiguo, dijo lo siguiente: en todo lo que sea espiritual y digno de alabanza, un marido no ha de pensar que se le hace menos si ha de seguir a su mujer. A mí me ha pasado.
tener que ver cómo Dios le reveló su voluntad más claramente a mi esposa que a mí, y tener que bajar la cabeza y decir, si Dios la está guiando a ella, yo la sigo. Y eso no me hace menos hombre. Claramente mi papel de hombre es ser líder. Pero cuando estamos hablando de cosas espirituales, no nos hace menos hombre seguir a una mujer cuando esta mujer está siendo dirigida por Dios. ¿Y cuántas veces las mujeres tienen razón y nosotros por querer ser hombres no damos el brazo a torcer y nos equivocamos? Entonces esto también es un llamado a nosotros. Ver cómo este hombre va corriendo detrás de su mujer es un llamado para que nosotros atendamos este hecho. Y esto es un reto en dos vías. Número uno, es un reto para la mujer. Mujeres, sean ayuda idónea al hombre. Llévenlo cerca del consejo de Dios. Siempre llévenlo cerca del consejo de Dios. Y esto también es un reto para el hombre. Perseguir a su mujer cuando su guía sea para acercarlo a Dios. Si mi mujer va delante de mí, pero esto es para que yo me acerque a Dios, persígala. Vaya con ella como Manoa fue detrás de su mujer para encontrarse con el ángel de Jehová. No estoy diciendo que el hombre deje de ser el líder de su casa. Es bíblico que el hombre sea el líder de su casa. Pero en lo espiritual, cuando perseguir a la mujer nos acerca a Dios, hagámoslo. Cuando atender a su consejo, a su voz, a sus palabras, nos acerca a Dios, hagámoslo. Qué triste que las mujeres hoy, en muchos casos, y yo conozco muchos de ellos, alistan a sus hijos, se alistan ellas, alistan todo para ir a la iglesia y el esposo ahí en el sillón viendo fútbol. Pero vamos, alístese, vamos a la iglesia. No, qué pereza, yo me quedo en la casa. Ese es el consejo que ese hombre debería escuchar. Y en este caso, este hombre estaría persiguiendo a su mujer porque va más adelantado que él. Ahora, ¿qué pasó en esta segunda aparición? Dios repitió las mismas instrucciones a Manoa y también se revela delante de sus ojos y lo hace de la siguiente forma. Número 1, no acepta comida ordinaria, sino más bien que pide un holocausto, un sacrificio. Y número 2, consume el holocausto. Vean ahí en Jueces 13, a mí de verdad me llamó mucho lo que aquí está sucediendo. Jueces 13, versículo 15. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Un cabrito. Guarde esas dos palabras. Te prepararemos un cabrito. El ángel de Jehová dice, yo no voy a comer pan de hombres. Si usted quiere hacer algo, haga holocausto a Jehová. Versículo 19. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante sus ojos. Cuando yo leí esto me llamó mucho la atención y de verdad llenó mi corazón. Noten que es quizá el mismo animal que iba a ser cocinado para comer, es el mismo animal que fue sacrificado como holocausto. Y concluyo lo siguiente: Dios acepta cualquier cosa que nosotros le demos, siempre que se lo demos en una adoración sincera, como Él se lo merece. Él se merece más que un platito de corderito. Él, por ser Rey eterno, se merece un holocausto. Eso es lo que está queriendo dar a entender. No me dé un gallito, como decimos nosotros los ticos, no me dé un gallito, deme una ofrenda. Y es Dios pidiendo adoración sincera. El mismo animal pudo haber sido ofrecido de dos formas diferentes, pero Dios se complace en la reverencia y en la adoración. Usted le puede ofrecer muchas cosas a Dios, muchas. Ofrézcaselas en reverencia y adoración, porque Él merece lo mejor. Amén. ¿Y cuál fue la respuesta de Manoa ante todo esto que ocurrió? Ya esos son los últimos versículos 22 y 23 dice, dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto.
Y con esos versículos terminamos. Y estos últimos versículos son muy importantes como un cierre de la narrativa. La respuesta de Manoa fue lógica, pero la respuesta de su esposa fue racional. Voy a hacer la diferencia. Lógicamente hablando, ver a Dios significa morir, según todo el consejo de su palabra en el Antiguo Testamento. Entonces, Manoa lo que dice, moriremos. Mujer, alistate, nos vamos a morir. Pero esa es la respuesta lógica. Sin embargo, la mujer da una respuesta racional a lo que está ocurriendo. Que Dios haya consumido el sacrificio y que haya prometido un hijo con instrucciones exactas es la prueba racional de que ellos no iban a morir. Si muriéramos en este momento, ¿para qué nos prometió un hijo? Si muriéramos en este momento, ¿por qué aceptó el cordero como ofrenda? Racionalmente hablando, esta mujer llegó a una mejor conclusión. El cordero ofrecido satisfizo la justicia de Dios. Repito esto, ese corderito que fue ofrecido satisfizo la ira de Dios. Dios en su justicia, por haberse presentado a Manoa y a su mujer, los podía haber matado. Pero esa justicia fue saciada con la ofrenda del cordero que fue presentada y que él recibió gustosamente. Y no se necesita más sangre, ahora deben vivir para cumplir el plan que Dios les dijo que tenían que cumplir. Y con esto se nos viene una gloriosa escena a la mente. El mismo ser que en ese momento recibió un corderito como sacrificio, es el mismo que años más tarde iba a ser el cordero sacrificado. El mismo. Y su sangre derramada es suficiente para que no muramos, sino que vivamos y cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Usted oró hoy? Pregunto. ¿Cuántos oraron hoy ya, en alguna ocasión, por sus alimentos, por el inicio de su día? ¿Sí? Todos ustedes y yo debimos haber muerto. Así como lo oye. Entramos a la presencia de Dios. ¿Y por qué no morimos? Porque Dios tiene un plan. ¿Por qué no murió Manoa y su esposa? Porque Dios tenía un plan. Dios tiene un plan con su iglesia. No morimos porque Dios satisfizo su justicia por el sacrificio de su Hijo, el cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Amén. En conclusión, Dios tenía un plan para Sansón. Este plan involucra a Manoa y a su mujer, pero este plan no es sino una pequeña parte de un plan eterno. Es una microhistoria necesaria para el desarrollo de la más grande historia, la historia de la redención. Y de esta maravillosa historia, los hijos de Dios somos parte. Nosotros somos parte de la historia de la redención. Y si no hemos muerto, es porque Dios tiene un plan con nuestras vidas para el desarrollo de su voluntad. Si usted está vivo, si usted es un hijo de Dios y está con vida hoy, Dios está cumpliendo su propósito en usted. Su plan no ha acabado. Su plan todavía está en desarrollo. El plan de Dios todavía está en desarrollo en su vida. Amén. Mencionamos un poquito a Sansón, pero realmente no nos metimos en su historia. Y todo esto lo extraímos de Manoa y su mujer. Pero qué glorioso entender que Dios tiene un plan con nuestras vidas. Si no lo tuviera, ya estaríamos muertos. Pero lo tiene. Vamos a terminar orando. Gracias, Padre. Has sido bueno con nosotros y nos has hablado a través de tu palabra. Glorifícate en tu palabra. Ayúdanos a atender el consejo que hemos escuchado. ¿Cuántas aplicaciones? Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu nos guíe a la obediencia. A cumplir el plan que tú tienes para nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por este tiempo de estudio, por los hermanos que vinieron el día de hoy, que juntos estuvimos aquí para honrar tu nombre. Señor, ayúdanos a no ser oidores, como lo decimos frecuentemente, sino ser hacedores de tu palabra. Y si en algo tú has usado tu palabra para confrontar nuestras vidas, Padre, glorifícate en ello. En tus manos nos ponemos, llévanos con bien a nuestras casas y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.